A más de un año de haber empezado la pandemia de COVID-19 en el mundo, hay países que la están haciendo bien, regular y mal. Por ejemplo, en Israel prácticamente ya han reabierto toda su economía, todas sus actividades a la normalidad. La India, que había contenido bien la enfermedad en la primera oleada, ahora está viviendo algo que es devastador, desgarrador lo que está pasando en la India, y nos va a afectar a todos tarde o temprano, porque la India se conoce como la farmacia del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Eso depende, desde luego, de las medidas de control que se establecen en los países, pero en buena medida también de cuáles países ya alcanzaron la famosa inmunidad de rebaño o ya se encuentran cerca de la inmunidad de rebaño. ¿A qué se refiere? Se refiere al porcentaje de la población que tiene que ser inmune a una enfermedad para que la enfermedad ya detenga su transmisión, la enfermedad infecciosa. Por ejemplo, la enfermedad más transmisible que se conoce, es el sarampión. Necesita una inmunidad de rebaño de alrededor del 90%. La influenza estacional, por ejemplo, con que logres la inmunidad del 50% de la población, ya no se transmite, empieza a disminuir. La COVID-19 se estima más o menos en un 70-75%, y eso se logra a través de un cálculo de lo que se conoce como la tasa reproductiva o el ritmo reproductivo básico, lo que se conoce como el R0. Cuando empieza una enfermedad, ¿a cuántas personas puede infectar un enfermo? Por ejemplo, el sarampión, un enfermo puede infectar a otros 10 o 20. Para la COVID-19 ha habido distintos cálculos que van desde 2 hasta 6 más o menos. Yo me quedo con 4, que puede ser tan bueno o malo como la cifra que alguien más pueda escoger, pero vamos a decir que es 4. El ritmo reproductivo básico de la COVID-19 es 4. ¿Eso qué significa? Eso va a ir cambiando en el tiempo. Obviamente que en el tiempo, la gente que ya se va infectando y va teniendo inmunidad, va disminuyendo la posibilidad de que el virus se transmita. Por eso hay lo que se conoce también como el RT o R efectivo en el tiempo. R0 es estático al principio y RT o R efectivo es en el tiempo. ¿Cómo va cambiando eso? Nosotros calculamos la inmunidad de rebaño con el R0 de la enfermedad y vamos a suponer que aquí es de 4. El cálculo es sencillo porque es la inmunidad de rebaño será igual a 1 menos 1 sobre R0. O sea, el R0 se pone como denominador, es el recíproco. 1 menos 1/4 son 3/4, o 0.75 o 75%. Así de sencillo es el cálculo. Nosotros tenemos que alcanzar el 75% de inmunidad para que esto ya se detenga. Y sin embargo, algo que parecía tan sencillo no lo ha sido tanto. ¿Por qué? Por varios motivos. Sí, yo necesito alcanzar el 75% de inmunidad y pareciera que estamos ya cerca de eso. Porque, por ejemplo, en México, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o de algunas universidades extranjeras de la UNAM son convergentes en que en México ya debe haberse infectado más del 50% de la gente. Eso quiere decir que estaríamos a 25 puntos porcentuales de la inmunidad de rebaño. Pero hay que decir una cosa también, la inmunidad de rebaño no es binaria. No quiere decir que la tengas que alcanzar por fuerza y que si no la enfermedad se va a seguir transmitiendo como en un principio. No, es mientras más te acerques a la inmunidad de rebaño, menos se va a transmitir la enfermedad. Pero una vez que pases ese número mágico, la enfermedad se va a detener, se va a lograr lo que se llama la eliminación y sin embargo eso está siendo muy difícil. Lo que está viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos y ahora mismo en México, ¿qué está pasando? Que mucha gente, aunque tiene la vacuna disponible, no se la quiere poner o no se la puede poner. Por ejemplo, aquí mismo en México ya se vacunó a la gente más de 60 años, pero muchos no se vacunaron. Unos pocos porque no querían, pero otros porque estaban en su casa, no se pueden mover y nadie los fue a vacunar a su casa. Y entonces llegar a ese número no será tan sencillo. Vamos a tener que vacunar con mucha intensidad a los demás grupos y vamos a tener que agregar también a los jóvenes y a los niños para que agreguen a esa inmunidad de rebaño. Y sin embargo, cada vez es más evidente que va a ser muy difícil alcanzarla, a pesar de que no pareciera tan difícil. ¿Por qué? También decíamos, porque mucha gente al final no se va a querer o no se va a poder vacunar. Pero países, por ejemplo, como México. México es muy poroso en sus fronteras. Si no logran la inmunidad de rebaño en Estados Unidos, nos va a filtrar a nosotros o en Centroamérica. Cuando ya logremos la inmunidad de un buen grupo, resulta que el virus va cambiando y entonces
se va entrando de otros países y vamos a tener que en el futuro probablemente agregar revacunas o ir modificando las vacunas por lo que se conoce por las variantes. Ustedes recuerden que hay una variante del Reino Unido, la que se conoce como la B117, o la variante de Brasil, o la variante de Sudáfrica. Hay ahora una variante de la India, y probablemente en el futuro, con la aparición de más y más variantes, la inmunidad se va a ir perdiendo o vamos a tener que cambiar las vacunas. Entonces la inmunidad de rebaño que ya hayamos alcanzado se va a ir perdiendo. Eso va a ser difícil con estos virus. Y al parecer eso ha ocurrido con otros coronavirus. Algo que debe aliviarnos es que la inmunidad de rebaño no es binaria, como decíamos. No quiere decir que si no la alcanzas no te sirva para nada. Lo que quiere decir es que mientras más cerca te encuentres, más difícil es que el virus se transmita, aunque se siga transmitiendo a una tasa baja. Por ejemplo, en México ha disminuido la intensidad, pero es que ya mucha gente se ve infectado. Más los puntos que estamos agregando con la vacunación. Sin embargo, vamos a suponer que tú quieras agregar 25 puntos porcentuales para alcanzar el 75% en México. Esos 25 puntos porcentuales no son nada más 30 millones de vacunas, porque si tú pones 30 millones de dosis, resulta que la mitad la pusiste a gente que ya tiene inmunidad, entonces te quedan nada más 15, pero además de los 15 millones de dosis, algunos son de doble dosis. Entonces de los 30 millones a lo mejor nada más agregaste unos 5 puntos porcentuales a la inmunidad de rebaño, y quiere decir que al final, para brincar de 50 a 75, vas a tener que vacunar decenas y decenas de millones de personas. Y al final va a parecer que la estamos alcanzando, pero el virus está cambiando y va a ser un poco como en la fábula de Aquiles y la tortuga, en donde cada vez se encuentra más cerca la tortuga, pero ya avanza un poquito más de la tortuga, y cada vez más cerca, pero ya avanza un poquito más. Vamos a tener entonces, de manera realista, mientras no alcancemos la inmunidad de rebaño, que se ve difícil, como está ocurriendo en algunos países y en los Estados Unidos, que ser realistas de decir que vamos a tener que coexistir con el virus. Cubrebocas, evitar lugares concurridos, ventilar los espacios cerrados, vacunarnos y esperar que el virus coexistamos con él de manera que nos permita hacer nuestras actividades, que no nos sature los hospitales, que no nos derrumbe las instituciones y que logremos ya una cierta normalidad. Así nos tome años y años alcanzar la inmunidad de rebaño, porque parece, el tiempo lo dirá, pero parece que así va a ser, no va a ser nada sencillo. Muchas gracias.